Bueno, se está cerrando el acuerdo con el fondo, Sí. cosa que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, porque de eso depende qué es lo que va a pasar con la inflación en los próximos días. Va a llegar un tramo ahora en julio de guita y uno en septiembre, y la diferencia entre lo que va a llegar y lo que hay que pagar son un saldo positivo para Argentina de 3.000 millones de dólares de libre disponibilidad, es decir, que se pueden utilizar en el mercado. Como a la vez a Argentina todavía le quedan 7.000 millones de dólares del swap chino, entonces se cuenta con 10.000 millones de dólares. Si vos tenés 10.000 millones de dólares, prácticamente ni siquiera tenés que usarlo en el mercado, porque los tipos ven que tenés 10.000 millones de dólares. A ver, se entiende. Hay gente que está comprando dólares hace 6 meses a 500 pesos. Le hubiera convenido más hacer un plazo fijo. En 6 meses el plazo fijo te hubiera dado 60%. Se perdió comprando dólares. Y si vos sabés que están los dólares para que siga costando 500 pesos, los grandes jugadores no van a comprar. Claro. Con lo cual, me parece que con eso se logra estabilizar la inflación ya definitivamente de acá a la elección. O sea, en números altos, menos altos de lo que estuvieron. La inflación llegó al 8,7, 8,8, ¿no? Bueno, la inflación que va a salir ahora del mes pasado es aproximadamente el 6%. Puede ser 6,1 o 5,9. Por ahí empieza con 5. Entonces, este acuerdo te permite seguir bajándola, seguir en el camino de, o sea, te comiste un pico por la sequía y volviste a bajarla. Eso indudablemente ayuda en la campaña. Y más, algunas acciones que se van a tomar, que yo las iba a contar ayer, después me olvidé, relacionadas a la distribución del ingreso, como suba de sueldos, asignación universal por hijo. Hay algo que me resultó muy interesante, que es, yo había dicho 2 o 3 veces que había muchas formas de darles cosas a los jubilados y que tenía que haber, ya que ellos están diciendo directamente, el plan de Melconian es bajar las jubilaciones, decir todo lo contrario, decir, bueno, nosotros vamos a subir las jubilaciones y se puede subir de manera indirecta, es decir, hacer acuerdos, ya que tenés 6 millones de afiliados, bueno, sentate, no sé, con la empresa de internet, decía yo, y hace un negocio en 6 millones de socios con cada uno y te sentás con los supermercados, te sentás. Y la semana pasada salieron algunas de esas medidas y están negociando ahora con las grandes cadenas de supermercado un descuento muy importante para los jubilados. Entonces ahí me parece que hay una diferencia sustancial con el proyecto de ellos. Recordemos que cuando asumió Macri le sacó los remedios gratis a los jubilados. También sacó el plan Cunitas, que ahora lo universalizó Axel Kicillof. Y entonces si vos, además de la jubilación, le das los remedios gratis y le das alimentos con descuento, no lo quiero decir porque se está negociando, pero es muy grande el descuento que está negociando en los supermercados para los jubilados. Bueno, no sé, el 70 al 80% del gasto de un jubilado está ahí. Entonces, la diferencia para el jubilado, si gana Juntos por el Cambio o si gana el peronismo, se hace abismal. Si después se puede comunicar eso, viste que es muy difícil comunicar todo, ¿no? Yo el otro día terminó el gasoducto, puse TN y estaban hablando de la pelea entre Alberto y Cristina, que según ellos se habían peleado. Al contrario, hablas con los dos y lo dicen, no, estuvo bien. Bueno, habrá que poder comunicarlo eso y será tarea nuestra hacerla. Pero me parece que ahí hay un grado de diferenciación muy, muy grande. Y lo otro, el rol de China, ¿no? Algo que es que llama mucho la atención por la movida geopolítica del gobierno, por la movida de masa, que siempre se lo relacionó más con Estados Unidos, y hoy la verdad es que la base de toda la salida que está logrando el gobierno y es la relación con China. Porque tenés plata para moverte en el mercado, porque tenés los yuanes chinos. Le pagaste al fondo con los yuanes chinos. Estás importando con los yuanes chinos. Digo, es una muestra de pragmatismo muy grande que claramente, a ver, una sequía como esta, una sequía de 25.000 millones de dólares, hacía que Argentina no tuviera dólares para importar, por lo tanto las importaciones ya no tenían precio. Eso te genera una hiper. Cuando vos no tenés precio, te genera una hiper.
Y una caída, obviamente, del PBI. Se esperaba una caída del 4 o 5%. Y eso no está pasando. La única caída que se ve en el PBI es la del campo, que obviamente te lo va a bajar. Si vos no tuviste esos 25 millones, eso hace que también haya menos transporte por los camiones y qué sé yo. Pero todo lo demás sigue funcionando. Y en base a ese pragmatismo que hizo que Massa empezara a hablar con los chinos y priorizarlos. Y, a ver, me parece que los países que, Nico habla mucho, escribe mucho sobre eso, los países que manejan bien la relación hoy entre estas dos potencias, que es un China que lo está pasando como un auto que lo va pasando despacito al otro, ¿no? Y el otro se resiste y le tira el auto encima, qué sé yo. Es muy difícil manejarse entre esos dos locos. Pero el que la emboca ahí, me parece que tiene una diferencia muy grande. Y eso, bueno, vos lo escribiste varias veces, se está haciendo. Sí, es por lo menos la intención, ha sido la intención de este gobierno, Sí. sobre todo desde que asumió Massa. Yo diría, en realidad, fue la línea rectora de este gobierno desde un primer día, con la diferencia que en la primera etapa, en los primeros 2 años y pico, había algunos jugadores como Vélez y demás, que metían mucho ruido ahí, que jugaban. No era la línea del gobierno, pero sí había jugadores dentro de la estructura, obviamente puestos por el presidente, con lo cual el presidente también, en ese intento, en todo caso, de jugar a 2 bandas, estaba menos afinado, estaba menos calibrado, y se fue calibrando a partir de la llegada de Massa. Sorprendentemente, porque fue un hombre al cual históricamente se lo vinculó, o se sabe que creció en la política a partir de sus buenos vínculos con Washington. Vínculos que sigue manteniendo, además, pero que pasan por otro lado. Lo contamos acá hace un par de semanas. Una cosa es cuando vos sos el político prometedor de un país, que te invitan a tu equipo, te llevan a cenas, a cócteles, te dicen lo bueno que sos, te facilitan un montón de cuestiones. Y otra cuando tenés que ir a negociar deuda. Claro. Que te hacen esperar, te atienden a cara de perro, te cambian las reuniones. Sí, sí. Y a Massa, que es un tipo que sabemos que tiene un temperamento especial, eso lo enojó mucho. Massa hoy está, no sé si la palabra es enojado, pero no, vos le preguntás por el Fondo Monetario Internacional y no contesta en buenos términos. Se queja del trato que le están dando, dice que le dicen primero una cosa y después se la cambian, que no son negociadores fiables y demás. Entonces ese pragmatismo le permite contrarrestar eso, le permite contrarrestar depender del Fondo Monetario Internacional, porque lo que tenía el fondo hasta ahora, y que es lo que está cambiando con esto, no solo para la Argentina, sino un poco para el mundo, esta negociación, la Argentina y el fondo van atados de la mano. No se puede explicar a la Argentina sin el fondo, pero el fondo, los principales fracasos de su historia se dieron con la Argentina. En el 2001 y en el 2018-19. Son los 2 capítulos más oscuros de la historia del fondo y los 2 fueron en la Argentina. No se puede permitir volver a chocarla acá, y mucho menos cuando aparece China diciendo, miren que si ustedes le sueltan la mano, yo le doy la plata para que no tenga que entrar en default. Es decir, lo que se está poniendo en duda es si el Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia o no. Y si el Fondo Monetario Internacional deja de ser el prestamista de última instancia, se cae Bretton Woods. Y Bretton Woods, que es el acuerdo con el cual, digamos, se estableció el patrón dólar para el comercio internacional, para las finanzas internacionales y demás, es junto con los portaaviones la base del poderío y de la hegemonía norteamericana. Claro. Nada más y nada menos que eso. Y eso es lo que se está discutiendo ahora.